La conversación del Diario Agrícola es presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Bienvenidos a la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. En este espacio, el Diario Agrícola nos invita a descubrir las historias de éxito de los empresarios que impulsan la industria agrícola chilena. Conoceremos el motor detrás de nuestra agricultura, las historias desconocidas de quienes hacen posible la producción y el impacto vital de este sector en Chile. Acompáñanos en este viaje al corazón del campo. Les doy la bienvenida a una nueva conversación del Diario Agrícola. Como siempre, los invito en un inicio a seguir al Diario Agrícola en todas nuestras redes sociales y a ir a la página web diarioagricola.com, donde los vamos informando de distintas cosas de actualidad, política y economía que influyen a la agricultura. El día de hoy tengo un invitado estelar, a Antonio Walker, presidente de la SNA. Antonio, muy bienvenido a la conversación del Diario Agrícola. No, gracias a ti, Cristian, por la invitación. Antonio, me gusta mucho partir este programa. Con toda la gente que viene le hago la misma pregunta y también me da un poco de contexto de a dónde viene la historia de cada persona. Esta pregunta es: ¿cómo tú te relacionas con la agricultura? ¿Es algo que partió desde chico en tu vida o fue algo que fuiste viendo mientras crecías? ¿Cómo partió todo esto? Bueno, Cristian, nosotros, mi familia, mis hermanos Walker Prieto, nacimos en Pirque, una comuna rural, y mi abuelo Hernán Prieto, por el lado de mi mamá, fue el primer alcalde de Pirque. Mi mamá vivió toda su vida en la comuna de Pirque. Se casó con mi padre Ignacio Walker, que era abogado, que era santiaguino, y se instalaron en la comuna de Pirque. Y ahí toda nuestra infancia ocurrió en Pirque, en una comuna rural, y eso no se olvida nunca más, ¿no? La experiencia de nacer en el campo, de convivir con gente de campo, de estar cerca de los animales, de estar cerca de las plantas, de palpar, de oler, de vivir el campo, especialmente en las relaciones humanas que uno va tejiendo en el campo. Eso no se olvida, y yo creo que de ahí me viene mi vocación por el campo, por mi abuelo materno. Después, cuando nosotros empezamos ya a ir al colegio, ya nos trasladamos a Santiago con mis hermanos. Nacimos 7 hermanos en 8 años, ¿no? Bien seguido. Mi mamá siempre muy activa en lo social, ¿no? Mi mamá tenía una sensibilidad con las plantas y las personas como no he visto en otra mujer. Y mi padre, bueno, abogado santiaguino, encuentra a esta mujer de campo con una gran sensibilidad por la naturaleza, y vivimos muchos años ahí. La verdad es que yo creo que mi vocación por el campo viene de ahí, y cuando nos venimos a estudiar a Santiago, sigo yendo al campo con mi abuelo, ¿no? que él era de allá, y que tenía una viña y era muy aficionado a los caballos. Entonces todos los fines de semana yo me iba con él, porque de 9 hermanos, uno menos el fin de semana, prácticamente no se notaba que no estuviera. Claro. Entonces seguimos con él yendo mucho al campo, y ahí parte mi historia con las plantas, con la gente del campo, y eso hasta el día de hoy. Y donde tu abuelo, él producía, tenía una viña, o también tenía otros cultivos, aparte de los caballos. No, él tenía una viña cuando nosotros nacemos. Anteriormente el campo había sido más grande. Perfecto. Se dedicaba a la producción de granos, de hortalizas, de frutales, pero eso va derivando en una viña que él ya con su edad era más fácil. Claro. Y bueno, igual mi abuela también, María Vial Freire, también era una mujer muy de campo, porque su padre, o sea, mi bisabuelo, traía animales de Inglaterra y hacían la cuarentena en la isla Mocha, ¿no? Entonces mi abuela y sus hermanos pasaban todo el verano en la isla Mocha. Entonces también
una mujer muy de campo, mi abuela. Y bueno, y así van haciendo esta familia Prieto ahí en Pirque. Y yo diría que ahí parte gran parte de mi vocación por el campo. Qué interesante la historia de cómo fuiste heredando de tu familia todo este gusto por el campo, por las plantas, como me decías de tu mamá. Me gustaría entender, cuando fuiste creciendo, cómo fuiste decidiendo qué caminos tomar. Te fuiste por el lado de la agricultura, después podemos ir tocando la parte más de vocación pública, pero me interesa como tus decisiones que te llevaron a quién eres hoy día. Mira, yo siempre digo, la formación, la primera formación que uno tiene es de la familia. Todo nace en la familia, todo nace en la mesa de los fines de semana, ¿no? Entonces, esa es la primera formación que uno tiene. Me encontré con un padre abogado, muy empresario, estuvo en la minería, estuvo en la producción de madera, después juntos emprendimos en la agricultura. Él, de la abogacía, no sé, ahí le fue bien, ¿no? Y el peso que ganaba como abogado lo invertía en un sector productivo, ¿no? Él descubrió una mina en Aysén, la mina Altoqui, donde todos los hijos íbamos a trabajar en el verano de segundo medio, de tercero medio y de cuarto medio. O sea, fueron experiencias muy ricas, porque la verdad es que mi primer trabajo fue en la minería, ¿no? En un campamento minero en Aysén, en la frontera con Argentina, en la zona de Ñiriguao, Mañiguales. Ahí fuimos con un grupo de ingenieros de mina, con geólogos, 3 hermanos míos, más un grupo de 15, 20 mineros. Fuimos a buscar 4 gramos de oro por tonelada de material, wow, ¿no? Y ahí estuvimos 3 meses. Mi padre siempre nos hacía trabajar. Entonces fue una experiencia muy rica. En cuarto medio también, pero ahí ya me tocó en la mina Altoqui, una mina que mi padre descubrió, que la descubrió él y la desarrolló él, ¿no? Y también fue otro verano muy rico. Yo en ese minuto estaba a cargo de llevar la dinamita y los fulminantes del polvorín a la mina, ¿no? Con 17 años. Claro. Entonces, siempre estuvimos muy en contacto con los sectores productivos, ¿no? Y bueno, ya después entré a estudiar al INACAP como técnico agrícola, y ahí hice mi práctica en uva de mesa. Y aquí viene la parte de, siempre digo que la primera formación mía fue la familia. Claro. Segundo, el deporte. Yo era muy futbolista, jugué en la Católica, en divisiones inferiores, le dediqué mucho tiempo al deporte, y eso me alejó un poquito del campo, porque los partidos los domingos eran acá, y después el deporte me devolvió la mano, porque me fui a Estados Unidos a estudiar ciencia de la fruta con una beca deportiva, y estuve allá jugando. En ese tiempo la liga universitaria era el fútbol profesional, ¿no? Yeah. Entonces, y de chico mi sueño era ser futbolista, no era ser agrónomo. Bueno, entonces, tu sueño, claro, siempre digo que la familia, el deporte y la agricultura han sido donde me he formado, ¿no? Y el deporte le dediqué mucho tiempo de joven, y después me devuelve la mano, porque en California tuve la oportunidad de estudiar ciencia de la fruta y de jugar fútbol. Entonces también me tocó mucho recorrer todo California, y el lema, sin buscarlo yo, era un poco el mismo que el del INACAP: aprende haciendo. En Estados Unidos era learn by doing. Entonces ahí tuve mucho contacto, porque la universidad en San Luis Obispo, que es una universidad maravillosa, muy prestigiada hoy día, tenía mucho campo, y allá tú estudias o animal science, o crop science, o fruit science, es muy especializado. Bueno, tuve la oportunidad de trabajar en los campos de la universidad, de estudiar allá fruticultura, de jugar fútbol, que era mi pasión, y ahí me fui formando. Entonces, por eso yo a mis hijos les he inculcado mucho el campo,
le he inculcado mucho el deporte, la pelota en mi casa es muy importante, y también la familia, ¿no? Porque las primeras enseñanzas están en tu casa, ¿no? Y después, bueno, soy hijo de la educación técnico profesional acá y después tuve esta oportunidad de estudiar allá, y cuando vuelvo a Chile, por ahí el año 85, trabajo en una exportadora de fruta 3 años, muy buena experiencia también, y ahí con mi viejo decidimos asociarnos, emprender, y me fui al Maule a vivir soltero. Entre paréntesis, cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, mi viejo en el aeropuerto me dice: qué buena experiencia vas a tener, pero te voy a pedir una sola cosa: no te cases con americana, porque el matrimonio es difícil y mezclar culturas es más difícil. Entonces le hice caso. Claro. A pesar de que pololeé con una gringa que jugaba en el equipo de mujeres. Entonces, bueno, bueno, y casi me quedé como entrenador del equipo de mujeres. Bueno. Cuando me había recibido, ya volví a Chile, un grupo de futbolistas, porque allá el soccer es un deporte femenino, más que masculino. Ofrecieron un contrato para quedarme como entrenador del equipo de mujeres, pero si lo aceptaba, yo creo que ya no volvía. Claro. Así que menos mal que volví, y ahí estuve 3 años en la exportadora de fruta, y después me instalé en el Maule y fundamos Agropecuaria Huapri con mi viejo, que es una empresa que se dedica a la producción de fruta, y una empresa muy moderna, reconocida, y ahí le he dedicado 35 años de mi vida a esa empresa. ¿Cómo? Porque, como tú me dices, estabas siguiendo tus 2 pasiones al mismo tiempo en Estados Unidos, estabas enfocado en el fútbol y en la agricultura. ¿Cómo tomas la decisión de tomar un camino o el otro? ¿Por qué decidiste volver o por qué no decidiste quedarte entrenando al equipo de fútbol femenino? A ver, tengo una familia grande, somos 9 hermanos, somos muy unidos. Nuestro padre nos inculcó un sentido país muy fuerte. Él siempre decía que nosotros teníamos una responsabilidad con nuestro país de devolverle todo lo que nos había entregado. Siempre él decía que uno era un administrador de sus bienes, no era dueño de sus bienes, ¿no? Entonces, primero me encanta Chile, segundo me encantó la agricultura y quería emprender en Chile, tercero, esta familia tan grande, de hermanos tan seguidos, tan achoclonados, eso tira a mí mucho, ¿eh? Uno se da cuenta que en otras partes del mundo que tienen cosas maravillosas, ¿no? Pero no tienen esa cosa familiar de que todos los fines de semana te juntas, esa cosa achoclonada. Son más solos los americanos, los europeos, los países del primer mundo. Yo creo que todo eso hizo que volviera, porque tenía muy claro que lo mío era Chile, tenía muy claro que lo mío era la agricultura, tenía muy claro que lo mío era la fruticultura. Así es que nunca tuve dudas de volver, a pesar que era bien tentador, porque California debe ser uno de los estados, bueno, más ricos de Estados Unidos, pero muy parecido a Chile, ¿no? Sí. Toda su costa, las playas, la agricultura, el paisaje, ¿no? Muy parecido a Chile a California. Y siempre yo he dicho en el Maule que el Maule tiene todo lo que tiene California. A lo mejor no tenemos petróleo, ¿ah? Pero tenemos una costa maravillosa, tenemos cordillera, tenemos tierra, tenemos agricultura, tenemos energía renovable, tenemos muchas cosas, ¿no? Que si las desarrollamos en el Maule, y también como país, tenemos mucho potencial. Yo siempre digo que esto no está terminando, la agricultura y muchos sectores productivos de Chile están recién comenzando, ¿no? Sí. Entonces, volví feliz, tuve también un viejo que me apoyó mucho, porque él, siendo abogado, siempre soñó con tener un campo. Él no tenía campo hasta los 60 años. Yeah. Entonces, cuando yo trabajaba en esta exportadora de fruta, él vendió la mina al Toqui, y con el vuelto partimos Agropecuaria Huapri, que hoy día está instalada en el Maule, que tiene 4 o 5 campos, y hemos hecho una fruticultura moderna
con un sistema de administración muy moderno, muy horizontal. Hemos invertido mucho en tecnología, en innovación, en genética, y hoy día producimos cereza, pera, manzana. Y también tengo otras 2 sociedades agrícolas. Yeah. Una con Rodrigo Albontín, mi amigo, que también son cerezas, pera y manzana. Ramón Achurra, gran fruticultor, ya 87 años, ha sido mi gran socio una vez que mi padre partió. Él murió en el año 2001. Y yo creo que a Ramón Achurra me lo mandó mi padre, porque mis hermanos no siguieron en la empresa. Yeah. Y ¿Seguiste tú solo? Yo seguí con Ramón Achurra, que hoy día tiene 87 años, que es uno de los agricultores que fue pionero en la producción y en la exportación de fruta. Él partió con peras, por allá por los años, yo diría 50, ¿no? Entonces también ha sido un gran socio. Tuve mucha suerte de encontrarlo a él, con un espíritu muy parecido al de mi padre. Ambos se educados en el Colegio San Ignacio, con todo con los jesuitas, con este espíritu y esta vocación tan social también. Entonces, en ese sentido también he tenido suerte. Porque al final el negocio en el Maule es producción frutal solamente, ¿o también son exportadoras? Tenemos producción, también tenemos Rucaray Servicio, que es una central frutícola que está en Rancagua, que está a la orilla de la carretera, que era ex CLE, una planta que está ahí. Ahí procesamos toda la fruta que producimos en el Maule, y también exportamos a través de Rucaray, que es una exportadora donde está la familia Ortiz, la familia Achurra y yo, ¿no? Entonces estamos integrados, y bueno, todo esto, Huapri se funda el 2 de mayo del año 88. Yeah. O sea, llevamos 38 años. ¿Ya? Yo dejo Huapri cuando, ya vamos a hablar de eso, cuando me vengo al Ministerio, ¿no? De Agricultura. Perfecto. Pero durante toda la formación de Huapri nunca recibió un campo plantado. Yeah. Nosotros comprábamos campos muy rústicos, que tenían buen suelo, que tenían sus derechos de agua, que tenían clima, y los transformábamos, ¿no? Los reconvertíamos hacia la producción de frutales con mucha tecnología. Fuimos los primeros que invertimos en patrones enanos, en huertos de alta densidad, con riego tecnificado. Toda esa experiencia. Bueno, ahora que tú me preguntas, yo me acuerdo, ¿no? Sí, pues. Yo me acuerdo cuando llevaba 2 años, el año 90, con 6 amigos más, agrónomos, asesores, fuimos a recorrer Europa. Tuvimos un mes, anduvimos 14.000 kilómetros, wow. Recorrimos todas las estaciones experimentales, todas las centrales frutícolas, todos los huertos, y nos dimos cuenta que estábamos muy atrasados en genética, en sistemas de producción, en densidades de plantación, en variedades, y esa gira nos marcó. Ahí formamos la corporación Pomanova, ¿no? Hoy día somos 22 técnicos que están en esa corporación. Después fundé Frutales y Gestión 2000, Grupo de Transferencia Tecnológica. Yo hablo mucho de la asociatividad porque siempre he estado muy vinculado a distintas sociedades, ¿no? Entiendo. Fundamos un GTT, Grupo de Gestión 2000, 14 empresas donde nos juntamos una tarde al mes y donde intercambiamos ideas, conocimiento. Eso es a libro abierto, uno muestra su balance, sus números, todo lo que está haciendo. Muy interesante eso, porque uno aprende mucho de otros empresarios, exacto, de otros agricultores, y eso es a libro abierto, y termina la reunión con un comentario de cada uno de los integrantes de otras empresas sin derecho a réplica. O sea, uno al principio siempre se defendía cuando, claro,
los miembros del GTT te decían, no, Antonio, lo estáis haciendo pésimo, por esto, bueno, uno se tendía a defender. Entonces, ahora, claro, la última parte de estas reuniones, viene la crítica, constructiva por supuesto, claro, de los integrantes del GTT, que entre paréntesis es un sistema de asociatividad que trajo don Jorge Prado Arangui a Chile, que es un sistema francés, es un sistema en que uno aprende mucho de la experiencia de otros, pero hay que ser muy generoso, hay que ser muy seguro de sí mismo, porque uno se tiene que abrir entero. Y bueno, y eso también ha sido muy buena experiencia. Y también fundé FRUSéptima. ¿Por qué cuento esto? Sí. Porque desarrollando Agropecuaria Huapri, Agrícola Matriz, Río Negro, que es otra sociedad, siempre estuve muy vinculado al tema gremial, ¿no? Fundé FRUSéptima, que es la Asociación Gremial de Productores de Fruta de la séptima región, porque nos dábamos cuenta que cuando iba un ministro, ¿quién hablaba con el intendente? ¿Quién hablaba con el gobernador? ¿Quién hablaba con los ministros? ¿Quién hablaba con el alcalde? Nadie. Entonces, faltaba un puente de conexión. Faltaba un puente. Y esos son los gremios, eso es lo que hacen los puentes. Y estuve 11 años de presidente de FRUSéptima, junto con crear una familia. Tengo 6 hijos hombres, tengo una señora que todavía me aguanta, el tema gremial, el tema productivo. Entonces son varias cosas. De FRUSéptima salté a Fedefruta, fui presidente de Fedefruta, también un gremio que quiero mucho, Federación Nacional de Productores de Fruta, y ahí conocí al presidente Piñera. Bueno, y ahí parte otra historia, que es la historia política. Eso, esa dejémosla para la segunda parte del programa. Voy a saludar a quien hace posible este programa. ¿Quieres vender tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas o pasas? En Land Grower Chile somos tu socio confiable. Pagamos el precio justo con rapidez y cercanía. Contáctanos al 22 639 0331 o en landgrowers.cl. Land Grower Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya regresa la conversación del Diario Agrícola. ¿Estás pensando vender la producción de tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrarás un verdadero socio, transparente y confiable, donde el objetivo es pagar el precio correcto de tu producción con un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Llama al 22-639-0331 o bien entra a landgrowers.cl, o si prefieres, contáctalos al mail info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya estamos de vuelta para seguir conociendo las historias que mueven la agricultura chilena en La Conversación del Diario Agrícola. Volvemos al segundo bloque de La Conversación del Diario Agrícola. Estoy con el presidente de la SNA, Antonio Walker. Y Antonio, al final del primer bloque, estábamos conversando de tu paso de agricultor o empresa agropecuaria de la región del Maule a el ministerio. Justo terminamos el bloque, me contaste que conociste al presidente Piñera. ¿Cómo partió eso? Yo ya estoy teniendo luces de que tú siempre tuviste una vocación de servicio por tu familia, por lo arraigado que tenías en Chile, pero quiero entender cómo nace este lazo donde parte siendo ministro de Agricultura. Bueno, fue bien accidental, diría yo. Yo era presidente de Fedefruta en el primer gobierno del presidente Piñera, y le pedí una reunión como Fedefruta para ir a mostrarle la fruticultura. Y me dio la reunión, ¿no? Lo natural en ese tiempo, que no se me enoje Juan Pablo Mate, que es secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, lo lógico es que el presidente se entienda con la Sociedad Nacional de Agricultura, que abarca todos los gremios. 52 gremios tiene la Sociedad Nacional de Agricultura, de todos los rubros, de todas las regiones, etc. Bueno, y me dio la reunión. Y hicimos un muy buen informe en colores, con mucho material visual, ¿no? Y me acuerdo perfecto, a mí me tiritaban las cañuelas. Yo nunca había estado con un presidente de la República. Claro.
me acompañaron los 2 vicepresidentes. Bueno, esperamos en una sala, yo nunca había entrado a La Moneda, entra el presidente, yo tenía que mostrarle este trabajo que hicimos. Me acuerdo perfecto que el presidente va, se sienta y como era muy descoordinado, le da un manotazo a la taza de té y huela la taza de té y nos manchamos los dos. Y me decía, perdón, qué torpe soy. No se preocupe, presidente, yo le decía. Bueno, y ahí le mostré este trabajo. Y lo tenía todo subrayado, como era su costumbre, de estudiar todo. A mí fue muy impresionante porque le habíamos mandado este paper, este trabajo el día anterior. Yeah. Hizo muy buenas preguntas. Y lo primero que dice, que a mí me impresionó, porque siempre yo escuchaba que los ministros, cuando iban a hablar con el presidente, era un examen de grado y algunas reuniones duraban 2 minutos porque no le gustaba el trabajo y le decía, vuelvan 15 días porque esto no sirve. Claro. Bueno, también me lo dijo a mí. Y me acuerdo que me dice, me encantó este trabajo. Está muy bien hecho. Qué importante es la fruticultura para Chile. Y ahí hizo todas las preguntas de rigor y todo. Yo me fui empuñando el puño, feliz. Dije, ya pasamos el examen de grado. Y bueno, y después, como uno está en el tema gremial, típico que tiene cierta relación, claro, ¿no? Con el presidente, pero nada distinto. Y después viene Michelle Bachelet I y él parte su campaña. Y cuando él partió su campaña para la segunda gobierno, claro, yo le ofrezco mi ayuda para desarrollar el programa agrícola. Y él, encantado, entonces me recibió y qué bueno. Y como le dicen los periodistas, yo era punto de cámara, como le dicen los periodistas, en todas las reuniones que hacíamos, me sentaban en muy buen puesto, porque yo era un apoyo no muy tradicional, porque venía de una familia más bien demócrata cristiana. Entiendo. Bueno, venía mi hermano Ignacio, demócrata cristiano, mi hermano Patricio, mi hermano Matías, entonces Walker, más de centro derecha, era atractivo, ¿no? Para conquistar este mundo más independiente y más de centro. Exacto. O de centro izquierda, ¿no? Entonces ahí lo conocí y fue muy divertido porque él lanza su campaña en Olmué, en una media luna. Qué bueno. ¿Ya? Y a mí me llevan a la media luna y yo no sabía que iba, ¿no? Y ahí el presidente en su discurso me dice, bueno, y mi próximo ministro de Agricultura va a ser Antonio Walker. Y yo casi me caí de la silla porque no habíamos hablado. Claro, no te lo Uno esperaba. a un presidente nunca le dice que no. Esto lo recordábamos el otro día que comimos con el ex ministro de Agricultura Luis Mayoli, María Emilia Undurraga y los jefes de servicios del ministerio, que nos juntamos hace 2 días a conversar, que han lazos muy profundos cuando uno trabaja en el servicio público. Bueno, y ahí me di cuenta que yo era el próximo presidente, perdón, ministro nomás, y ahí parte una relación muy linda, muy exigente. El presidente Piñera era muy, muy exigente, sabía de todo, estudiaba de todo, todos los proyectos que uno le presentaba los encontraba caros, nos hacía bajar el 20-30% del presupuesto. Uno le decía, presidente, tengo este proyecto y en 1 año y medio lo vamos a terminar. ¿Cómo que 1 año y medio? Usted en 6 meses tiene que terminarlo. Era una constante prueba, claro, ¿no? Pero yo tenía una ventaja sobre él. Además, esta mezcla de un técnico agrícola con un doctor en Harvard también era desafiante. Exacto. Pero yo sabía más de agricultura que él. Y bueno, y me puse a estudiar mucho, porque uno no quiere quedar mal. Claro. Además que es un cargo de mucha responsabilidad. Claro, estar a la altura del cargo. Y tuvimos una muy buena relación con el presidente. Cuando él salía a terreno se liberaba. Necesitaba quemar energía, ¿no? En la moneda era una olla de presión. Exacto.
Y la verdad es que yo lo estimo mucho. Es de las mentes más brillantes que me ha tocado conocer. Una capacidad de trabajo impresionante, muy leal, ¿no? Y la gente no conoce esa parte humana de él. Es cierto. Porque, claro, podrían haberle faltado modales, ¿no? Porque era muy acelerado y cuando uno lo saludaba estaba pensando quizás en qué, cómo llegar a la luna, no sé. Pero cuando uno tenía un problema, él lo apoyaba. Era muy exigente, pero muy, muy leal. Yo nunca lo oí hablar mal de nadie. Escuchaba, a diferencia de lo que todo el mundo cree, mucho, preguntaba mucho y realmente fue una experiencia maravillosa. Yo quiero mucho este ministerio. Me tocó conocerlo de Arica a Punta Arenas. Yo estaba 4 días a la semana en terreno. Hice mucho terreno. Conocí el altiplano, conocí la Patagonia, gente maravillosa. Y creo que cuando me preguntan de todo lo que he hecho, digo que no hay nada más gratificante que el servicio público. Creo que es de las cosas más lindas que me ha tocado hacer y en que más me he realizado. Qué buena historia. No la conocía desde adentro. Qué interesante escucharte. Muy interesante. Hicimos muchas cosas también. Pero yo ahora cuando me acuerdo del presidente, me acuerdo con mucho cariño de él, porque era todo un reto. Cada vez que... Y lo íbamos a ver muy seguido. Yeah. O sea, se interesaba mucho por cada uno de los ministerios. Uno dice agricultura, un ministerio sectorial, ¿no? Menos importante, pero él le dio mucha importancia. Y quería saberlo todo. Y en los números era uno no lo pillaba. Bueno, una vez le di mal los números y no te cuento. Te voy a contar, nunca lo he contado en público lo que me dijo. ¿Qué se fumó usted, me dice? Para no fumar de eso. Pero claro, y fue un caso bien emblemático porque era el cierre de la planta de Llanza en Linares. ¿Ya? Y me preguntó qué impacto social y económico tenía, que cuánta gente ahí trabajaba, y la verdad, en una hora tenía que tener la respuesta, claro. Y me equivoqué en los números, y se dio cuenta al tiro, porque era un error de la planilla Excel. Bueno, y ahí no les cuento una parte nomás de lo que me dijo. Pero bueno, eran desafíos importantes. Y fue muy bonita esa experiencia. Absolutamente. Oye, Antonio, ¿y cómo, luego que dejas el ministerio, cómo parte la conexión con la SNA? ¿O siempre estuviste conectado, siempre estuviste, sobre todo como ministro, me imagino que tenías... Mira, faltó un paso, que yo cuando llevaba 3 años y algo renuncié para irme de candidato a constituyente. Perfecto. Por el Maule, porque quería que la agricultura estuviera en la elaboración de la nueva constitución. Por paridad quedé de afuera, ¿ya? Y renuncié al ministerio para irme de candidato a constituyente, claro. ¿No? Y nunca había hecho una campaña. Cuando estaba a las 6 de la mañana en un semáforo decía, ¿quién me mandó a meterme en esto? Porque estaba muy realizado en el ministerio. Claro. O sea, siempre digo fue un error, pero bueno, con el diario del lunes es bien fácil. Obviamente. Pero era tan importante para Chile, ¿no? Esta nueva constitución, y había tanto desconocimiento de la agricultura. Acuérdate que se hablaba del extractivismo, se hablaba del monocultivo. Exacto. Se demonizó el sector forestal, se demonizó mucho la agricultura, que exportábamos agua, etcétera. Mucho mito. Bueno, entonces yo quería... ¿Tú sentiste el llamado de claro, yo quería estar ahí porque creo que había muy poco conocimiento de parte de los candidatos a constituyentes de lo que era la agricultura, objetivamente hablando, ¿no? Entonces, bueno, pero es bonito perder también, ¿no? Porque uno se hace humilde, uno en general pierde mucho más veces de las que gana, pero es muy formador, ¿no es cierto? También tener caídas, ¿no? Y uno como empresario a cada rato tiene caídas. Entonces, bueno, y ahí dije, ya, qué rico, vuelvo al Maule, nunca más me meto en nada, prometo, me dedico a mis árboles, a mis hijos, a la producción. Claro.
Y llevo 4 años en la Sociedad Nacional de Agricultura. Este es mi 4º año. Ya me reelegí una vez. Estos son periodos de 2 años y me reelegí. En abril termino los 4 años y estoy fascinado en la Sociedad Nacional de Agricultura. Realmente estoy muy realizado. Este es el gremio más antiguo de Chile. Nos fundamos en 1838. Es el segundo gremio más antiguo del mundo. Wow. Se fundó un gremio inglés el 8 de mayo de 1838 y la SNA se fundó el 18 de mayo. O sea, por 10 días no somos el gremio más antiguo del mundo. Increíble. Tenemos una labor educacional maravillosa, 20 colegios, 15.000 alumnos en todo Chile. En Alto Hospicio, en Pica, tenemos 2 colegios maravillosos. Bueno, en Coyhaique tenemos CODECER, tenemos la Radio Agricultura, tenemos Conecta Agro, la FISA, se me olvida alguna, por ahí me van a tirar la oreja. Ahora estamos con un proyecto muy lindo con los jóvenes innovadores tecnológicos, emprendedores, Agrotec, ¿no? Y además haciendo la pega política y gremial, que demanda mucho tiempo, ¿no? Trabajando con Juan Pablo Mate, que es el secretario general, y su equipo, gran equipo, puros cabros jóvenes, Juan Pablo también, para que no me rete, y una institución maravillosa. Realmente tenemos 52 gremios, de Arica a Punta Arenas. Un día estoy en el norte, ahora vamos el 20 de agosto a Punta Arenas, hoy día me voy al Maule, recorriendo Chile y aportando un grano de arena a la agricultura. Y los agricultores muchas veces no valoran lo que hacen los gremios. Gremio, entre paréntesis, significa refugio, ¿no? Entonces, la SNA es un refugio de los agricultores, o Fedefruta, o Frutas de Chile, y ahí uno, ¿no es cierto?, defiende su sector y lo vincula con el mundo legislativo, con el mundo, por el poder ejecutivo, bueno, y toda la labor gremial que se hace, que no se nota, pero créeme que es súper efectiva. Estamos en todos los temas, en todos los debates del agua, de la seguridad, de cómo financiar la agricultura, conectados con centros de pensamiento, todo el tema de migración que estamos viendo ahora. Ahí está la SNA, siempre proponiendo más que quejándonos, ¿no? Hemos sido muy propositivos, es nuestro estilo, ¿no? Y donde estamos ha sido nuestro estilo. Mira, problemas podemos hablar miles, obvio, pero las noticias buenas no son noticias. Es cierto, es cierto. Por eso mis redes sociales. Y vamos a pasar a ese tema. Quería hacerte una última pregunta de la SNA, que me dijiste que los agricultores como que no valoran tanto los gremios. ¿Cómo lo veis tú en esa parte? ¿Será una cosa de comunicación, desinformación? No, mira, esto, para corregirme, no solamente es de la agricultura. Estamos en una cultura muy individualista, que nos cuesta mucho abandonar nuestro metro cuadrado, ¿no? Y no nos damos cuenta que una empresa, un campo, es parte de una comuna, es parte de una comunidad, es parte de una provincia, de una región. En definitiva, es parte de un país, ¿no? Y todos tenemos que dedicarle parte de nuestro tiempo a temas comunitarios. Y nos cuesta mucho abandonar el metro cuadrado y preocuparnos de los temas públicos, ¿no? Y yo creo que los buenos empresarios son los que se preocupan del entorno, ¿no? Porque somos parte de un entorno. Y hoy día no solamente es importante lo que ocurre del portón del campo hacia adentro, sino es muy importante lo que ocurre del portón del campo al puerto y lo que ocurre del puerto a el destino, ¿no? Y lo que pasa en el mundo. Entonces, esta es una cadena donde cada eslabón es muy importante y hay que tener, ¿no es cierto?, una responsabilidad con el país donde uno nació, ¿no? Y el gremio es una forma de canalizar esa vocación, ¿no? Y yo lo he visto esto en grandes empresarios, ¿no? Los ejecutivos son más reacios a la cosa país, pero los dueños de empresa
son más preocupados de la cosa más país. Claro, el Ejecutivo siempre está presionado con los costos, con las ventas, la rentabilidad de la empresa. Entonces, también la SNA es parte de la CPC, de la Confederación de la Producción y Comercio, donde la presidenta Susana Jiménez, ahí está la minería, ahí está la banca, ahí está la Cámara Chilena de la Construcción, la Sociedad Nacional de Agricultura, el comercio. Son 6 ramas, espero que no se me olvide ninguna, porque después me tiran la oreja, pero ahí están todos los sectores productivos, ¿no? Que tienen voz, tienen que tener voz, porque el Estado no produce nada, ¿no? Salvo Codelco, pero el Estado no produce nada. Los motores del PIB, de la producción, de la economía, es el sector privado, ¿no? El mundo del emprendimiento. Entonces, claro, el Estado tiene otro rol, que es poner las reglas del juego claras, preocuparse de la defensa, de la justicia, de rayar la cancha. Estas son las reglas del juego, ¿no? Pero el motor, el que produce empleo, el que tiene el impacto en el PIB es el sector privado, ¿no? Es cierto. Y Antonio, para pasar al tema que tú ya lo mencionaste antes, redes sociales. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Por qué? ¿Y por qué piensas que es una buena forma de comunicarle a las personas para que aprendan de la agricultura? ¿Es algo que te nació? ¿Es algo que se dio naturalmente? ¿Cómo pasó eso? Si me puedes contar. Bueno, el presidente Piñera nos enseñó que lo que no se comunica no existe, ¿no? Sí. Hay mucho trabajo en el campo y es un trabajo maravilloso. Y hay gente que consume fruta, va al supermercado, compra una manzana y piensa que esa manzana se produjo en el supermercado, ¿no? Claro. Y no conoce todo el trabajo, toda la innovación, toda la tecnología, lo que es un árbol, lo que es un sistema de conducción, lo que es un sistema de producción, todo lo que hay detrás de la producción de los alimentos, ¿no? Y en el caso del sector forestal, de la producción de la fibra, ¿no? Entonces, yo dije, de ministro a jardinero. Cuando salí del ministerio, dije, quiero volver a ser jardinero, porque cuando uno es agricultor, tiene distintas talentos, o te dedicas mucho a la parte administrativa y números, está muy bien, o te dedicas mucho a la parte fisiología, a las plantas y a los sistemas de producción. Bueno, mi vocación eran con las plantas, era con la fisiología, con los sistemas de producción, y tengo un equipo muy bueno en la parte administrativa. Perfecto. Entonces, una vez me saqué una foto con un presidente de la República, no voy a nombrar cuál, y tuve 3 likes. Podé una planta y tuve miles de likes. Entonces dije, la gente tiene hambre de aprender, de saber lo que ocurre en el mundo rural. Chile tiene 263 comunas rurales, ¿no? Santiago no es Chile. También existe el mundo rural. Esa es mi conciencia. Y hay brechas muy brutales entre el mundo rural y el mundo urbano. En educación, en salud. No, bueno, no te quiero latear con eso. Pero me di cuenta que había un desconocimiento enorme detrás de lo que es producir una manzana. Bueno, y ahí parto con una frase espontánea. El campo no para, digo, ¿ya? Y la frase mató. Y hoy día la veo en ferretería, la veo la otra vez en San Vicente, Tahuatahua, veo un cartel, una ferretería que dice el campo no para. Genial. Y se metió el campo no para. Y subo a mis redes una labor agrícola a la semana, hecha por mí en lo posible. Claro. Y me filma el trabajador que esté más cerca a mí, o el administrador, o el jefe de huerto. Una vez se lo llevé los videos a una productora para que me asesorara. Y me dijo, no hagáis nada, me dijo, porque lo mejor de tus videos es la espontaneidad. Exacto. Que no hay libreto, habláis, bueno. Y ahí me di cuenta que tenía ciertas habilidades comunicacionales. Y ha sido muy bonito esto, porque te voy a contar, ahora
estuve en un seminario y los cabros me dicen, Antonio, ¿me puedo sacar una foto contigo? Oye, el campo no para, me dice una persona que está en una estación de servicio y me echa benzina. El otro día fui a un acto a Valparaíso y el cuidador de agua me dice, ¿y el campo no para? No para el campo. Entonces, bueno, y he tenido algunos videos con 700 reproducciones, 700.000, claro. Perdón, y bueno, y hay 100.000 seguidores, pero esto yo les prometo que no lo hago por una cosa personal, sino que lo hago para mostrar lo que hay detrás de la producción agrícola, que es maravilloso, pero es sacrificado, es muy arriesgado, hay un tremendo trabajo. Mira, yo los días jueves en el Maule invitaba siempre a un candidato a senador en la época de elecciones, de todos los colores políticos. Yeah. Tampoco voy a nombrar quién, que es un economista muy famoso, entró, le mostré un campo y todo lo que había ahí y me dijo, lo voy a nombrar, fue Andrés Velasco, y me dijo, no me aguanto de nombrar a la gente, pero me dijo, qué salvaje la innovación que hay acá, qué salvaje la tecnología que hay acá, y nadie tiene idea de esto, ¿no? Entonces son frases que a uno le quedan, ¿ah? ¿Te fijáis cuando alguien te da un buen consejo? Te queda. Sí. Bueno, y esto que parte muy espontáneo, ahora bueno, estoy en tantas partes que me cuesta, pero trato de ser disciplinado en todas las semanas subir un video con la labor agrícola que estamos realizando esa semana. Y ha sido muy bonito. Realmente de las cosas que he hecho es como lo que más me realiza. No tiene fin de lucro esta cuestión, no tiene nada más que amor al campo, mostrarle a los cabros también cuáles son los sistemas de producción y todo lo que hay detrás de esto. Así que bueno, una beta más. Tal cual. Me quedo con una frase que dijiste, que creo que fue lo que te dijo Andrés Velasco, que es una de las razones principales por las que yo también estoy haciendo esto y el Diario Agrícola existe, es porque acá en Chile, en la parte agrícola, somos campeones mundiales en muchas áreas de la parte agrícola y el chileno promedio en general no tiene idea. Entonces creo que da en el clavo al hablar de eso y al quedarte con esa idea. Y quiero hacerte una última pregunta al respecto, conectando con tu historia cuando recorriste Europa con tus amigos y viste que a Chile le faltaba tanto. Lo conecto con el presente. Hoy día, repito mi frase, somos tope de línea en tecnología, en personal, en gente técnica. La gente viene de otros países del mundo a ver la tecnología agrícola chilena. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo ves a Chile posicionado agrícolamente en el mundo? Mira, es increíble lo moderno que es la agricultura chilena. Estamos con las agriculturas más modernas del mundo. No tenemos nada que envidiarle a ningún país. Pero la brecha en Chile de los que acceden a esa tecnología, a los que no han tenido esa posibilidad, es muy grande. Entonces, el gran desafío, hay 145.000 unidades productivas agrícolas en Chile y el 98% de esas unidades son de pequeños agricultores que no han tenido las mismas posibilidades que yo he tenido de viajar, de conocer a los mejores asesores del mundo. Entonces, una de las finalidades de mis redes sociales es transferir conocimiento al pequeño agricultor, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es acortar esa brecha. Perfecto. De ese pequeño agricultor que no ha tenido con los que tuvimos acceso a toda esa tecnología. Entonces hoy día voy a decir un número para dar un ejemplo. Si hay un 25-30% de los agricultores que están trabajando con la mejor tecnología del mundo, ojalá que haya un 70%, ¿no? Y que el pequeño agricultor también pueda acceder a todas esas técnicas modernas de producción. Es otra finalidad de las redes sociales. Tal cual. Antes de terminar, quiero dejarlos a todos invitados a seguir al Diario Agrícola en todas las redes sociales.
a visitar el sitio web diarioagricola.com, donde constantemente estamos subiendo noticias acerca de economía, política, tecnología y actualidad que le pegan a la agricultura. Y agradecerte, Antonio, por estar acá, por haberte dado el tiempo de conversar un ratito, y encantado si eventualmente podemos volver a hacer otro capítulo. Bueno, encantado. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con tanta gente y felicitarte por el Diario Agrícola. Ánimo, fuerza, y tenemos un sector maravilloso que mostrarle al mundo urbano también. Es cierto. Así que muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Antonio. Agradecido. Y así cerramos este capítulo de la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. Gracias por acompañarnos a explorar las historias que dan vida a la agricultura chilena, un pilar fundamental de nuestro país. El Diario Agrícola te invita a seguir conociendo el esfuerzo y las historias detrás de cada cultivo. Nos vemos en la próxima conversación. La conversación del Diario Agrícola fue presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos.